Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Evangelina Lali, soy directora del Comité Digital. Hoy estamos con José, también miembro del comité, para hacer un podcast diferente de lo que veníamos haciendo, salir un poco de lo académico. Hoy tenemos con nosotros a Juan González Grimas, más conocido como Doctor Poppy en las redes. Él es médico cardiólogo, director de Medical Center, tiene también un máster en cardiología y aparte del ámbito médico, ya hace unos años que comenzó a subir contenido médico en Instagram y hoy en día cuenta con más de 200.000 seguidores. ¿Cómo estás, Juan? Gracias por la entrevista, por estar acá con nosotros. ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Cómo va? El requisito número uno que me digan Poppy, más fácil. Nadie me dice Juan. Listo, ¿Te Poppy, me parece? parece bien. Bien. ¿Todo bien? Contanos un poco de vos, eh, bueno, ya terminaste la residencia, obviamente, eh, ¿cómo fue tu experiencia en la residencia? La verdad es que mi experiencia en la residencia fue buena. Habiendo tantos lugares para hacer la residencia, lo que hice en su momento fue pedir rotación en el lugar donde yo quería hacer la residencia y de esa forma ir conociendo los lugares que más me gustaban. Cuando yo estudiaba medicina trabajaba como paramédico en un servicio de ambulancias, por lo tanto hacía muchos traslados y llevaba pacientes críticos a veces a las guardias de los sanatorios, de las clínicas, de los hospitales de Córdoba y de esa forma más o menos tenía como un pantallazo de cómo trabajaban en cada lugar. Entonces, más o menos iba identificando qué es lo que quería hacer. Me habían llamado la atención dos lugares principalmente en Córdoba. Y bueno, tenía más ganas de entrar a uno justamente porque quería hacer ecocardiografía o me gustaba eso. Recién dijiste Ya lo máster en tenías cardiología, pero es decidido. máster en ecocardiografía. Y, y bueno, para ir rotar ahí, conseguí el teléfono de uno de los residentes, le pregunté cómo podía hacer para rotar. Me dieron esa posibilidad, fui a rotar unos 15 días al lugar y bueno, me gustó la residencia. Ahí le hice. Y fue buena onda la residencia. A ver, como ustedes sabrán, hay residencias que son muy verticalistas Ujú. o muy dramáticas y la verdad que la residencia donde yo hice cardiología era un grupo no tan grande y era bastante cercano el trato con los staff, con los otros residentes y la verdad que tuve una buena residencia, de eso no me puedo quejar. Fue dura como cualquier residencia, mucho trabajo, pero tuve muy buen trato y eso me ayudó un montón, sin lugar a dudas. ¿En qué año la terminaste? Creo que, si no mal no recuerdo, abril 2019, si mal no recuerdo, sí, Ok, 2019, abril 2019. bien, ¿y enseguida te metiste cuando terminaste la residencia a hacer contenido en redes o fue algo que fue surgiendo? No, no, en realidad el tema de contenido en redes surge bastante tiempo después, un poco después de la pandemia, en la época de la pandemia. Yo después de la residencia, como muchos residentes, me quedé a trabajar en el lugar donde me formé. Se te va generando puestos de trabajo, eh, agendas que te van dando o la confianza que te generan tus jefes que te dan para hacer consultorio y empecé de esa forma. Eh, y bueno, en algún momento decidí irme del hospital. El hospital era un hospital grande, grande, privado, es el Hospital Privado de Córdoba. Eh, y tomé la decisión de irme en algún momento. Y cuando me voy y me abro por mi cuenta solo, fue ahí cuando un poco más mi novia en realidad me empezó a insistir que abra una cuenta de Instagram, un poco porque siempre pasaba en el día a día que o alumnos de la facultad me escribían o, o personas de, qué sé yo, de la residencia o incluso en mismas juntadas o cosas así, siempre es un poco explicar cosas de medicina. Creo que tengo alguna facilidad para explicar cosas complejas de manera simple y me dijo, pero empecé eso, te va a ayudar para este emprendimiento que tenés Ujú. individual y así fue como se dio en realidad. Fue como, bueno, el objetivo principal fue en su momento mostrar que era cardiólogo y que estaba trabajando de manera privada por mi cuenta y así surgió. Bien, ¿tu fin era por ahí hacerte conocido para, por ejemplo, atraer pacientes o era esto de hacer videos explicando contenido médico más por ahí No, para el mi paciente? fin al principio era hacerme conocido en la zona donde yo estaba empezando a trabajar de manera privada. Eso fue realmente lo que pasó. Y, Bien. y al principio, cuando salí del hospital, lo que hice fue una especie de caravana. Yo empecé a adquirir equipos, en la residencia ya estaba adquiriendo equipos,
Y empecé a ir a diferentes lugares del interior de la provincia de Córdoba, a pueblos o a ciudades más chicas donde quizás no había una atención cardiológica tan especializada, donde quizás no había cardiólogos que hicieran ecocardiografía, o por lo menos no que le hicieran bien, entre comillas. Y iba, qué sé yo, a un lugar 15 días, a otro lugar iba una vez al mes, a otro lugar iba una vez por semana. En un momento trabajaba en 10 lugares diferentes. Ujú. Lógicamente lo que Y uno quiere al principio es trabajar todos los días en el mismo lugar, pero eso no pasa, sobre todo cuando uno está empezando y sobre todo cuando no te conocen. Y fue por eso que empecé con esta cuenta de Instagram. Y me pasó algo que no esperaba, honestamente, y que fue que yo empecé a generar algo de contenido digerible para las personas, explicando cosas comunes del día a día, sobre todo de la cardiología, y empezó a seguirme mucha gente del ámbito de la salud, y eso no me lo esperaba. Yo no estaba generando contenido para ellos. Sí daba clases eventualmente en la universidad, sí daba clases en el posgrado, estaba en su momento yo era director de acá del máster de ecocardiografía, del curso de ecocardiografía de la SAC provincial de acá de Córdoba, hacía cosas, pero en la cuenta no iba para ese lado. Y empezaron a seguirme muchos estudiantes de medicina, muchos médicos, muchos residentes de cardiología, de otras profesiones, enfermería, tecnicaturas, y así fue como fue virando un poco el contenido Creciendo. para esa demanda en realidad. Y Poppy, te hago una consulta, porque lo que vos decís es que básicamente te largaste al mundo de la cardiología, haciendo lo que te gustaba, que ya lo tenías decidido hacía bastante tiempo, por lo que nos estás contando, pero ¿qué consejo le podrías dar a los residentes que están en su último año de formación y que por ahí no están tan claros en lo que quieren hacer, pero saben que quieren hacer algo distinto? La pregunta es qué sería distinto. Por ejemplo, hablemos de vos, José. ¿Vos qué te imaginas? Bien. Por ejemplo, nosotros en la cardiología tenemos más o menos las ramas o las subespecialidades ya un poco definidas y sabemos Mm. más o menos, de acuerdo en el mundo en el que nos estamos moviendo o en la provincia o en el centro en el que nos estamos moviendo, a dónde podemos apuntar o qué lugares podemos abrir o no. Ajá. Entonces mi pregunta va puntualmente más dirigida a, bueno, vos elegiste hacer ecocardiografía y ¿cómo fue que empezó a surgir esto de hacer algo distinto en el sentido de que estabas 15 días en un lugar, algunos días en otros lugares? Bien. ¿Cómo fue que te surgió hacer esto? Eso en realidad, y ahora que me puedo pensar, pasó un poco la mano también que tiene que ver con esto de la cuenta. Siempre fui emprendedor, o sea, me llama la atención generar proyectos y hacer que funcionen a nivel económico, empresarial, fuera de la medicina. Incluso durante la residencia tuve locales comerciales que administraba. Mira, te voy a decir, en la residencia para ahorrar dinero y ganar un poco más, porque en la residencia uno no gana un mango y, a ver, yo vengo de la nada, no es que tenía recursos económicos de antes. Vendía celulares en el hospital. Yo trabajé en un hospital muy grande y vendía celulares, iPhones, MacBooks, cosas así. Y bueno, eso ganaba unos mangos y empecé a ahorrar para comprar holters, equipos, etc. Me di cuenta que cuando empecé la residencia, a mí me gusta mucho la tecnología. Me fascinan las computadoras, estoy todo el tiempo tratando de aprender sobre eso. Y, y fue como un amor a primera vista con el ecógrafo. Apenas entré en la residencia donde yo le hice en el hospital privado, es una residencia muy fuerte en ecocardiografía, muy fuerte. Desde el primer año ya te empiezan a prestar el ecógrafo, el transductor, para que vayas probando, para que vayas ventaneando. Y realmente los residentes cuando terminan la residencia ahí son muy buenos ecocardiografistas, muy buenos. De hecho, te diría que prácticamente no necesitan hacer un fellow o algo después. A mí me hicieron sentir muy confiado con ecocardiografía. Yo siempre perdía el ecógrafo, cuando tenía guardias en el ecógrafo, me llevaba el ecógrafo al ecógrafo, estaba permanentemente con el ecógrafo mirando, ventaneando, si algo me daba duda, probaba. Y con el paso del tiempo, mis jefes, mis staff, me fueron dando mucha libertad en ecografía. Me daban sus turneros, al principio te controlaban y después prácticamente no te controlaban, a veces te compartían casos. Y me hicieron sentir muy cómodo con eso y solo me fui dando cuenta que eso era lo que, como de la cardiología, no solamente lo que se me daba muy fácil, lo que se me daba de manera espontánea, sino que me sentía muy cómodo. Y eso es importante en las residencias, que algún staff vaya notando que podés tener alguna facilidad o que hay futuro en algo, de algún aspecto, y que te vayan dando ese incentivo, esa confianza está bueno. Entonces, cuando pasó esto, yo me empecé a interiorizar en el servicio de cardiología mucho con las secretarias, con la parte administrativa, en ver
cómo funciona en realidad, cómo se paga un servicio, cómo se paga un honorario, cómo se divide ese honorario, cómo llega al bolsillo del médico, cómo se dividen los porcentajes entre el servicio, el hospital, el dueño de los equipos. Esas cosas me interesaron mucho y nada, estaba ahí. Capaz que muchos pasan por el hospital y terminan su ronda y se van, y yo quizás me quedaba un rato viendo la facturación, viendo cómo realmente se pagaba eso, o hablaba con algún contador, o preguntaba. Siempre me interesó la parte empresarial o la parte emprendedora. Entonces, una de las cosas que noté era que si yo quería hacer ecocardiografía para mi trabajo, tenía que tratar de dilucidar dónde podía ganar más, porque si ganaba más iba a trabajar mejor. Realmente la parte económica es muy importante y se lo puedo pelear a cualquiera eso, que es importante hacer lo que a uno le gusta, pero la parte económica es fundamental. Tal cual. Y descubrí que para poder ganar más dinero haciendo ecocardiografía y hacerlo como uno quiere y no hacer una ametralladora de turneros, el porcentaje quedaba muy relegado a dueños del equipo y muy relegado al centro médico. Y el ecografista, que encima es una subespecialidad, quedaba un margen muy chico de ganancia. Entonces, creo que por ahí, por segundo año y pico, ya empecé a ahorrar para comprar un ecógrafo. Y ya para finales de tercer año yo había tenido el dinero para comprarlo y había empezado a comprar otros equipos como para irme armando ese emprendimiento para independizar. Bien, y una vez que tenés tu eco, ¿cómo arrancás para empezar a tener pacientes? ¿Te empezaste a mostrar por las redes? ¿Empezaste a trabajar para alguien y después te hiciste independiente? ¿Cómo fue ese camino? Lo primero que intenté hacer era saber si tenía posibilidad de utilizar mi equipo en un centro de complejidad, como por ejemplo en los hospitales estos grandes. Lo primero que noté es que no hay chance de poder incorporarte cuando el sistema ya está armado. Al sistema no le sirve que venga otra persona como inversor y generalmente ese rédito económico tratan de mantenerlo para ellos, lo cual está bien, está todo bien, pero es así y es importante que los residentes que quieran hacer algo, que quieran proyectar su post-residencia, tengan en cuenta los intereses. Porque uno quizás dice, bueno, me va súper bien en el hospital, me va mortal y capaz que puedo largar por acá. Y en realidad la economía, la plata es como la materia y la energía. No se genera, se transforma en uno o en el otro. Entonces, para que alguien gane dinero, otro tiene que dejar de hacer ese servicio. A no ser que inventen algo nuevo. Entonces, lo que hice fue... me estoy acordando de cosas que no me había puesto a pensar, pero poquitos días antes de terminar la residencia yo ya estaba sabiendo para dónde iba a ir, sabía que me iba a quedar a trabajar ahí, pero sabía que tenía que ir acomodándome para irme. O sea, no fue una cosa que de un día para el otro. Dije, bueno, voy a trabajar acá porque es la trabajo más fácil que me dan en bandeja de decir, bueno, sigo trabajando en el lugar donde me formé. Que además en el momento de eso, como todo, que imagino que a ustedes también le pasa, sentís que te falta un golpecito de horno para quizás terminar de ser totalmente independiente de la toma de decisiones clínicas. Siempre fui medio confianzudo, pero dije, no me va a venir mal estar 1 año o 2 años más acá dando vueltas, empapándome de los residentes, de las clases, de las redes salen. Entonces ese año fui como acomodándome y poquitos días antes de terminar la residencia agarré el teléfono y empecé a buscar teléfonos de centros médicos fuera, en un área. Calculé cuánto había de casa de donde yo vivo. Yo no vivo en Córdoba, vivo en Altagracia, que es a 30 kilómetros al sur de Córdoba, y calculé cuánto había en 1 hora y media a la redonda en auto, o sea, cuántos kilómetros abarcaba, y empecé a googlear y buscar centros médicos que había por ahí y a buscar dispensarios. Los dispensarios es muy fácil conseguir trabajo. Entonces hice un esquema de trabajo, le puse, qué sé yo, ofrezco mis servicios de cardiología para consultas, electrocardiograma, prequirúrgico, ecocardiografía, por tanta plata. O sea, yo cobro esto. Se lo mandé a los dispensarios, llamé por teléfono a los dispensarios, le dije que estaba haciendo eso y me presenté en otros lugares por WhatsApp, mandándome WhatsApp en los centros médicos de esos lugares. Y así se fue dando. Empecé a trabajar en algunos dispensarios, empecé a trabajar en algunos centros medios alejados de Altagracia. Y después te vas acomodando, vas viendo dónde te conviene más, dónde te gusta más trabajar. Hay centros médicos que son lindos de ir a trabajar, que uno disfruta, que discute casos, y hay centros que son feos, que la pasas mal, o que la onda de los pacientes de ese lugar no te gusta, o que te pagan menos que en otro lugar. Entonces uno va acomodando lo que le conviene. Uno siempre tiene que hacer lo que a uno le conviene. Exacto. ¿Y qué consejo le darías a un residente que está terminando, que por ahí tiene pensado hacer eco o cualquier otra cosa, como para empezar a hacer su negocio? Que también, por ahí un poco la idea cuando uno termina la residencia no es siempre quedarte trabajando en tu lugar de residencia
toda la vida en la UCO o trabajando en consultorio viendo 40 pacientes por día y quieren hacer algo más, porque como decías, esto de lo económico importa realmente. Y creo que todo médico en algún momento tiene la idea de tener su propio consultorio. ¿Qué consejo le darías a ese residente terminando o a ese cardiólogo ya que quiere empezar a emprender? Que inviertan en equipos de trabajo para que la facturación médica se degrade lo menos posible en el camino del paciente al bolsillo de él. Ya sea comprando equipos de diagnósticos, invirtiendo en equipos de diagnósticos, o logrando trabajar en lugares que no le retengan tanto dinero o que sean honestos con sus números. Sí, yo creo que un poco es animarse lo que hiciste, que no es sencillo cuando recién salís de la residencia, porque existen todos los miedos que vos estabas contando también. Pero bueno, hablando del ámbito empresarial, que es una cosa que yo también me dedico, es una inversión. Y todas las inversiones son riesgosas. Todas. No hay una sola inversión en la cual uno pueda decir, bueno, hago esto y yo me garantizo que con esto me va a pasar tal cosa. No, las inversiones imponen un riesgo. Y invertir en la carrera propia también impone un riesgo. Si uno se queda en esa zona de confort que decir, bueno, yo sé que acá voy a tener trabajo. Por ejemplo, el error más básico que yo veo en residentes que están terminando o en profesionales es que en búsqueda de esa estabilidad y ese riesgo cero empiezan a trabajar en lugares por sueldos fijos o lugares públicos. Los lugares públicos pagan muy mal, eso es evidente. De hecho, ahora estoy escribiendo un capítulo para estudiantes de medicina y paramédicos, y justamente en estos días estoy muy empapado de la parte económica porque estoy escribiendo el capítulo de economía para médicos. Los lugares públicos pagan mal y pagan muy mal, realmente, probablemente debajo de la línea de pobreza o debajo de cualquier sueldo de un empleado de comercio o una empleada doméstica. ¿Y por qué algunos médicos aceptan ese trabajo? Por la estabilidad. Porque dicen, si yo trabajo ahí 4 horas por día, voy a tener un sueldo básico con el cual voy a poder pagar el alquiler o voy a poder pagar la tarjeta de crédito Voy a y estar voy a en tener una obra blanco. social para mí y para mis hijos y voy a tener una jubilación. Y es un error garrafal. O sea, es un error Sí. muy grande. Y lo hacen un montón de médicos. Y me pasa con amigos que, no, estoy trabajando acá por las dudas. Y te pones a ver en números, y los números por paciente, como uno cuando calcula el ingreso per cápita de un país, los números por paciente son malos. Entonces, si estás trabajando por 2,50 pesos, ¿y qué termina pasando? La economía influye en la calidad de vida. Uno termina trabajando, viendo muchísimos pacientes por un monto muy bajo y todos necesitamos el ingreso económico. La vocación en medicina no existe per se. Uno puede querer ser buen médico, pero tiene que cobrar por eso, porque si no, terminas trabajando recontrapurado, no puedes hablar del paciente con lo que quieres hablar, de medidas higiénico-dietéticas, de bajar de peso, de actividad física, qué tipo de actividad física. Todas esas cosas que a uno le gustaría hablar no las hace. Pum, adentro, siempre, rapidísimo. Termina Es que no pasando te da eso. el tiempo, tenés 15 minutos por paciente y no te da tiempo de por ahí de hacer la medicina que vos te gustaría hacer. Bueno, Yo, y llegas un poco a esa conclusión que para trabajar de la forma que vos querés, tenés que cobrar bien por el servicio, porque si no, no te da el tiempo. Es una cuestión, tarde o temprano, y yo les apuesto que todos lo van a llegar a esa conclusión, la economía en medicina es muy importante, porque si vos querés trabajar de la forma que te gustaría, necesitas poder darle el tiempo y la atención a cada paciente. Y el tiempo y la atención es plata. Le guste quien le guste, funciona de esa forma. Tal cual. sí, yo creo que fue arriesgarte a hacer algo que sabías que en un futuro te iba a dejar todo lo que te está dejando y cosas que ni siquiera te esperaste, tal vez como A ver, ahora, tener. sí, puede ser cuando tomé la decisión que dije, ya está, es ahora, me la juego. Sí, en un momento tenía miedo, dije, estaba cagado hasta las patas de decir, estoy dejando una estabilidad enorme en un lugar que sé que me va a dar agendas repletas de pacientes todos los días, donde ya me estaba yendo muy bien, porque me estaba yendo muy bien en ese hospital, y dejar de salir y subirme al auto con mis equipos y decir, bueno, vamos para adelante, vamos a ver qué pasa. Al principio dije, ¿qué estoy haciendo? Ahorré como para tener 3 o 4 meses de handicap por las dudas. Y al principio también entender que todos los procesos llevan tiempo. Y eso después es algo que peleo mucho como director médico. Cuando iba a algún lugar a trabajar, al principio tenía un paciente, tenía 2 pacientes.
y a la otra semana tenía, en vez de uno, tenía dos o tres. ¿Y Y te se reconocen volvía. los pacientes como doctor Poppy de las Ahora redes? sí, ahora sí, ahora abuso. A ella se me fue de las manos. Pero pasa lo mismo con a ver, aplicando esto a la cuenta o lo que sea. Cuando empecé a trabajar en otros lugares, al principio tenía poquitos pacientes hasta que se fue generando una reputación de que uno trabajaba bien, de que era puntual, de que atendía bien, de que hacías los estudios bien, de que si tenías algún problema te comunicabas y lo derivabas para una internación, o si tenías que poner un marcapaso lo derivabas directamente con el electrofisiólogo. Eso lleva tiempo que se vaya gestando, una reputación se va creando de a poco. Lo mismo pasa con la cuenta no fue de un día para el otro que explotó, o sea, yo venía, qué sé yo, al principio tenía 100 seguidores y me seguía mi tía, mi hermana y un amigo, y después la gente de mi zona, y hasta mucho tiempo noté que me quedé estancado en 3.000 4.000 seguidores, que era la gente que estaba alrededor mío, que me conocía o que quizás sacaba un turno o en los lugares donde yo estaba yendo a trabajar. Llevó mucho tiempo de esos 4.000 seguidores a que crezca lo que uno ve. Porque si uno lo ve así con tipo el éxito de la cantidad de seguidores, no ve el proceso que llevó. Proceso de estudiar un montón, de crear contenido y ser lo más responsable posible, de tratar de ser Contenido de didáctico. calidad. ¿Cómo? Digo, también contenido de calidad importa, ¿no? Que sea Re algo por ahí difícil. estético a la vista cuando... Es re difícil. A ver, el primer obstáculo de todo este proceso fueron mis mismos colegas. De cuando subías un video, se te cagaban de risa, se tiraban un chistecito, entraba a una sala de médico, una reunión, y había vocecitas. Y, en esa época era como mal visto o era medio como que de reojo. Y yo empapado en la tecnología y lo que se venía y siempre estar en la boga de ese tipo de cosas, yo decía, es lo que se viene. Y yo estaba convencido que es lo que se venía y era por ahí. Y hablando con otros colegas que se dedican a esto de manejo de redes o comunicación médica, gente que la rompe, que tiene miles de seguidores o millones incluso, todos dicen lo mismo. Dicen, al principio cuando empecé, los mismos colegas, medio como que te critican, te juzgan, te miran de reojo, y hoy ya ha pasado todo este tiempo, uno viendo que eso fue exitoso, te piden ayuda para decir, che, ¿cómo hacemos? Dan una mano, ¿cómo hago para llegar a más público? Fue un proceso largo y todas las inversiones llevan procesos largos. Ya desde hablar de comprar un equipo para trabajar o generar una agenda de consultorio propia, es un proceso largo. Y es algo que quizás yo veo mucho en los profesionales que están empezando. Yo en el centro médico que manejo deben ser 35 profesionales hoy trabajando, y ves que algunos no tienen esa paciencia o esa percepción de que un proceso lleva tiempo. Y si no van el primer día y ya tienen la agenda llena, me voy a otro lado. Y Claro, andan salpicando por 1.000 millones de consultorios y no les da resultado. Porque los procesos llevan tiempo. Y le guste a quien le guste, es así. ¿Qué es eso? es trabajar. Y te hago una pregunta de nuevo siguiendo con esto de las redes sociales, que obviamente empezaste de a poco hasta llegar donde estás hoy con 200.000 seguidores. Eh, Capaz que en ese momento se te reían tus compañeros y demás, pero es verdad que hoy en día mucha gente quiere empezar a hacerse conocido, por ahí no haciendo videos de, bueno, qué es tal cosa, sino haciéndose conocido como médico y mostrando lo que hacen día a día. Sea cual sea el contenido, ¿qué le aconsejarías a alguien que quiere empezar en redes? ¿Qué material tendría que conseguir? ¿Qué hábitos, constancia? ¿Cómo empezaste? ¿Qué te sirvió a vos? ¿Qué sentís que te sirvió a vos para estar donde estás hoy? Lo primero y principal, entender que las reglas del universo comunicacional de redes sociales son las que son y uno no las puede alterar por más que sea injusto. Y entender que la atención de las personas en redes sociales son unos poquitos segundos. Entonces, en esos poquitos segundos que tenés, no vas a poder transmitir un mensaje perfecto. No vas a poder transmitir todo lo que te gustaría transmitir. No vas a poder transmitir la letra chica. Generar un mensaje, transformar el idioma médico en un idioma convencional, común y corriente, lo más simple posible, sin ser mundano, pero entender que son las reglas. Me acuerdo, un ejemplo, al principio subía, qué sé yo, algunos videos explicando dislipemia, explicando tratamiento con estatinas, etcétera.
y los primeros videos tenían 2 minutos, ponele, de duración, que es mucho. O sea, Es hoy en mucho día para la atención. hago algunos videos de 2 minutos, pero sé que es para un público bien determinado. Y lo subía y el otro día tenía colegas que me decían, te faltó decirte, nunca, che, te vuelvo a olvidar, te faltó decirte cosa y no dijiste esto y no dijiste lo otro. Y también lo que dijiste podría ser esto, pero también podría ser, sí, está bien, hermano, pero son 60 segundos con un reel. Y si vos querés comunicar todo, terminás por no comunicar nada. El ejemplo de esto son las notas de voz de WhatsApp. Cuando te mandan una nota de voz a vos, Evangelina, poner una nota de voz de 3 minutos y medio, ¿qué te queda de esa nota de voz? La verdad que nada, al Nada. final. Exactamente. Porque esa atención dura poco tiempo. Lo mismo pasa en las clases, con los profesionales, con los médicos que dan clases en las facultades o en los posgrados, que hay algunos que no tienen capacidad para dar clases y lo tienen que entender, tienen que aceptar que no son capaces de dar clases y dan clases larguísimas, de PowerPoints larguísimos, con un montón de mensajes y termina la clase. Bueno, chicos, eso fue la clase de estenosis aórtica. ¿Qué les quedó? Nada. Porque si la clase es tremendamente larga, el conocimiento se va dispersando. En redes sociales pasa lo mismo, pero a un nivel más grotesco capaz. El mensaje tiene que ser claro, tiene que ser corto, y si puede ser lindo, mejor. Lo que pasa es que en hacer el mensaje corto, claro y lindo, algunos profesionales como que le venden el alma al diablo para conseguir más seguidores, y eso pasa muchísimo. Y hoy en día los profesionales de salud, los médicos, estamos divididos en dos grupos grandes, entre como si fuera el cielo y el infierno. Los que tratamos de hacer las cosas responsables, con contenido, estudiando, buscando respaldo, evidencia, sin dar verdades absolutas, y un grupo que dice cualquier estupidez para tener más seguidores, cosas que están agarradas de los pelos o que tienen un marco teórico muy, muy, muy superficial y que no tienen estudios clínicos posta. Y se puede llegar muy rápido a crecer en redes, pero si querés crecer responsablemente lleva tiempo y lleva mucho laburo y lleva mucho estudio, aunque la gente no lo cree. Lleva mucho estudio, posta. Bien. No sé si José querías decir algo que te vi con. Sí, no, quería preguntarte esto. Vos al principio dijiste que hacías videos de 2 minutos y te llegaban comentarios diciendo que te habían faltado cosas. Cuando empezaste a encontrarle más la vuelta a esto que nos estás contando, ¿te pasó al revés, como que haya gente que se quede con dudas o con preguntas o que se interese por el tema y te escriba? Todo el tiempo. De hecho, ahí fue cuando empecé a darme cuenta que la cuenta se fue de las manos. Porque, por ejemplo, si subí un video en cuanto a algún contenido médico, por ejemplo, después te llegan mensajes de un montón de cosas, de preguntas, pero suponete, si un video se hace bastante, qué sé yo, las métricas normales mías son, depende de la época y depende de cómo está la cuenta, pero entre 60.000 y 100.000 reproducciones. Un video normal tiene eso, y un video si se hace viral puede tener millones de reproducciones. Después de un video de, no sé, 100.000 vistas, me deben llegar más o menos unos 150, 200 mensajes. Y después de un video de millones de reproducciones, no lo puedo ver directamente. O sea, uno abre la casilla de mensajes y hay cientos de cientos de cientos de mensajes. Entonces, sí, hay una búsqueda de algo más. Y después uno ahí, eso le da un poco de culpa porque decía, ¿hasta dónde puedo mostrar en redes? No podés mostrar una clase completa de ecocardiografía. No puedes hablar de un tema completo de lo que te gustaría hablar. Y ahí es como que uno invita siempre a estudiar más. De hecho, no sé si vieron alguna vez los videos míos, pero Sí. siempre que muestro un tema, les digo, bueno, hay mucho más por estudiar, hay mucho más por ver, hay mucho más por seguir, hay muchísimo más, de verdad. El otro día quise eh, resumir un video de un bypass aorto coronario y agarré un video de 45 minutos y lo resumí en 2 minutos. Y bueno, hice lo que pude, realmente. Creo que quedó lindo, me encantó cómo quedó. Pero algún salamón me escribió, bueno, pero no explicaste, qué sé yo, la de la circulación de la bomba. Hermano, tengo 2 minutos. O sea, si más de 2 minutos, el algoritmo te lo come, lo deja escondido. Y muy poca, después vos podés ver las métricas y ver hasta dónde ve la gente realmente. Y que vean un video de 2 minutos en Instagram es una eternidad y es un logro enorme. Y eso me encantó porque vi que lo habían visto completo. Hay que ser coherente. Las redes sociales tienen que ser una invitación a mostrar que hay algo más dando vuelta. Que hay, Hay que hay hay conocimiento que que puede ser buscar digerible. llamar la atención, digamos, de captar la atención de la gente. Sí, sembrar una duda, sembrar una pregunta y después que las personas vayan a buscar más. Que hay muchísimo más, pero para mí simplemente sembrar una duda, una pregunta o una curiosidad. Y quedarte Porque con eso dando vueltas e ir por los libros,
A ver, hasta YouTube te diría. YouTube hoy tiene contenido de tremendísima calidad, muy bueno. Y se puede aprender un montón de YouTube. Hay de todo. Hay alguien escribiendo en el chat. Eh, A ver, les puedo Sí, leer la pregunta. Anania Medina, que creo que es Ana la chica que faltaba. sí. sí, es nuestra compañera. Dice, buenas. Para los que no sepan manejar redes sociales, ¿vos les aconsejarías que inviertan en alguien que les maneje redes sociales? No, para nada. Eh, Creo que la gente, después de tantos años de redes sociales, de Instagram, de TikTok, lo que sea, creo que la gente ya percibe cuando hay algo que está demasiado procesado y es genuino y cuando no. Creo que uno de los puntos fuertes que he tenido en mi cuenta es esa frescura de ser realmente como soy y subir como me parece, el que le guste bien y el que no le guste no. Y la espontaneidad, quizás, qué sé yo, hay veces que subo el caso del día, pongo. Y literal es un caso que veo en el momento, me llama la atención, creo que puede ser algo que es compartible y lo subo en el momento. Y si eso vos lo pasás a un community manager o a alguien que maneja cuentas, explicarle qué enfermedad es, la letra, cómo editarlo, qué sé yo, se pierde. Yo creo que para los médicos lo mejor es que, a ver, que aprendan a manejar redes sociales, que tampoco es tan difícil, estar hecho para todo el mundo. Creo que lo mejor es que cada uno maneje sus cuentas. Yo aprendí por mi cuenta. Agarré YouTube, editar videos, ver esto, lo otro. Le agarré la mano, creo que hoy me siento muy cómodo haciendo ahora. Bien. ¿Y te acordás cuál es tu primer video viral? Creo que sí, creo que tengo dudas, pero subí una vez que era medio robado en realidad, que lo vi en YouTube, habían hecho lentes como de cartón y ponían diferentes lentes en los anteojos, perdón, de cómo se veía con glaucoma, cómo se veía con cataratas, cómo se veía con, qué sé yo, diferentes patologías oculares. Ese me acuerdo que tuvo muchas visitas. Después uno sobre tratamiento antibiótico en faringitis y cosas así. Y después sí, se fueron haciendo, sí, me acuerdo de algunos videos que fueron muy virales y que se llenaron de vistas. Pero los primeros virales que me dieron seguidores fuera del ámbito donde yo trabajaba o me movía fueron esos. Y eran videos que quizás generaban 30.000 vistas, 40.000, que para su momento para mí era un montón. Bien. Bueno, genial. No sé si José querés agregar algo más. Creo que ya todas las dudas que teníamos las fuimos preguntando. Yo me voy con más intrigas que las respuestas que obtuve, porque es cierto lo que estás diciendo y la verdad es que me abriste a mí particularmente un montón la cabeza. Estoy terminando la residencia y la verdad me sirvió mucho a mí también al margen de que veníamos a hacerte una entrevista. A mí me quedó un poco también esto, lo que decís, dando vuelta porque uno termina, o cuando está terminando la residencia, es como, bueno, ahora un trabajo estable en blanco, y ahora es como que, bueno, te quedás pensando, ¿es realmente eso lo que uno está buscando? Mira, Un trabajo. estaba estudiando estos días, que contigo estoy escribiendo estos capítulos del libro de la parte de economía, eh, y estaba estudiando para dónde va todo esto, la historia, el mundo, la humanidad, porque tiene que ver con eso. El trabajo individual, tipo de relación de dependencia, va casi a desaparecer, y es lo que se está viendo, y fíjate que cada vez hay emprendedores, entre comillas, o freelancers que le dicen. Va un poco por ahí, no va a haber mucho trabajo en relación de dependencia, porque es muy difícil mantenerlo, y eso te lo digo yo como empresario, tener empleados es, en Argentina, de lo más duro que hay, no recomendado para cardíacos. Y, y lo otro, que los márgenes de ganancia, como para poder darse lujos, entre comillas, uno lo saca con eso. Si vos tenés un trabajo en relación de dependencia, te pagan un salario determinado por hacer una actividad determinada. Y hasta ahí está. El hambre que te da el gusto a sangre de ir por más, te lo da al saber que si haces un poquito más, ganas más. Que si haces esto, llegas a tal punto. De decir, bueno, meto 3 horas más de consultorio los jueves y con esa plata capaz que me voy a Punta Cana. Así, es una boludez, pero es así. Trabajar de manera independiente permite, uno, trabajar más y ganar más, que es un poco medio capitalista eso, pero bueno, funciona así. Y lo otro que te permite es jerarquizar el trabajo. Y eso es un cambio cultural que yo sí desde las cuentas de redes sociales quiero fomentar de a poco.
que para mí es un trabajo que tenemos que hacer. Durante muchas décadas los médicos y en pos de la vocación se ha denegrado totalmente el trabajo médico. Se le ha pagado muy mal y si cobras por el trabajo está mal visto. Y eso me lo van a decir que sí, porque es así. Porque es vocación. ¿Por qué vocación? La vocación destruyó la medicina, por lo menos acá en Argentina. Y si trabajas por tu cuenta, vos podés poner el precio de lo que crees que vales. ¿Cuánto vale para una consulta? ¿Cuánto vale para vos un ecodoppler si sabes que aprendiste a hacerlo bien? ¿Cuánto vale para vos un diagnóstico certero? ¿O cuánto vale una atención de calidad a un paciente? Decir, bueno, este paciente lo tuve media hora en el consultorio, pero lo ayudé, le acomodé toda la medicación, le pedí los estudios que había hacía falta, sé que se va a sentir mejor en un tiempo, la familia va a estar agradecida. Tener el teléfono de las personas indicadas para llamar y derivarlo a una internación, a la colocación de un stent, a la colocación de un marcapaso. ¿Cuánto vale eso? Bueno, ese precio, si vos trabajás por tu cuenta, lo podés poner. Le podés dar un número a lo que vos crees que vales y si vos cobras lo que realmente crees que vales, vas a trabajar bien y vas a trabajar encantada de la vida porque te van a estar pagando por lo que te gusta y te van a estar pagando bien. Entonces, poner ese precio es lo que necesitamos ahora en las nuevas generaciones de médicos. Dejar atrás los dinosaurios que nos hicieron recontra remil mal. ¿Ustedes cuánto creen que vale la consulta de un cardiólogo? Es que ese es el problema. No saben. No, La mayoría te dicen que no saben. no, cuando vas, por ejemplo, no sé, en mi caso que fui hace poco a una entrevista a unos consultorios médicos, era un consultorio odontológico que iba a abrir cardiología, por ejemplo. Sí. Y yo preguntaba, bueno, ¿cuánto cobraría en la consulta? Y te decían, creo que está alrededor de 35, 40. Después vas a otro lugar que ya hace consultorio cardiológico hace años y te pagan 11.000 el paciente. Porque hay tanta diferencia entre uno y el otro. Bueno, es que también Y depende también el lugar. Sí, depende mucho el lugar. Y depende de la forma que vos trabajas. Una cosa de también lo que estoy escribiendo ahora es que los médicos no saben cómo son las formas de trabajo. Que hace poco subí un video muy acortado de eso. Trabajar por retención, trabajar por alquiler, trabajar en relación de Uno tiene dependencia. miedo por ahí de decir, bueno, no sé, cobro 50.000 pesos una consulta. ¿Quién va a venir a verme cuando por ahí tiene la Bueno, posibilidad? pero el mercado Es regula eso. Y son Es cosas que eso, es pasan. un tema de oferta de demanda. El mercado lo regula. Si tu consulta vos percibís que sale 50.000 pesos, pero el mercado que hay fuera cree que lo vale, lo va a pagar. Y si el mercado que hay fuera cree que no lo vale, no lo va a pagar. Y eso Sí. depende de la calidad de tu atención, de que realmente trabajes de la forma que vos crees que trabajas y el lugar donde trabajas. Porque no es lo mismo una consulta en Mar del Plata, donde hay un montón de cardiólogos, me imagino, que una consulta en Santa Rosa de la Pampa. La consulta allá probablemente salga el doble, porque allá no hay tantos cardiólogos. Y la oferta y demanda determina eso. Yo lo que hacía, por ejemplo, cuando me iba a los pueblos del interior, hacía el mismo trabajo que hacía en Córdoba, pero la consulta, la relación de ganancia con una idea era de 4-1. 4-1. Yo en un turnero de la ciudad del interior de la provincia de Córdoba ganaba 4 veces lo que ganaba en un turnero del lugar donde trabajaba, que era el hospital este enorme. ¿Por qué? Porque ponía mis precios, porque las retenciones que dejaba eran mucho menos y porque la gente pagaba mucho más por la atención. Porque la gente dice, necesito a alguien cerca de mi casa que me venga a atender. Estoy dispuesto a pagar lo que me saldría el viaje, el tiempo, la organización, la familia, lo que sea. La gente posta que está dispuesta a pagar bien por un servicio de calidad. Y eso los médicos lo tenemos que entender, eso es durísimo de entenderlo. Es como cuando sales a comer. Si vas a salir a comer con tus amigas, ¿te pusiste a pensar que no pensás tanto cuánto gastas? No salen y dicen, che, chicas, salgamos a comer unos sándwiches de miga. No, dicen, salgamos a comer unas hamburguesas y unas birras. Y pagas un poco más de lo que gastarías normalmente en tu casa, y pagas un poco más por la cerveza, por la hamburguesa, por el entorno en que estás con tus amigas. Eso tiene un precio. Y vos estás dispuesto a pagarlo encantada de la vida, por más que sea un esfuerzo económico. Con los médicos pasa lo mismo. Yo en el consultorio vivo de eso. Vivo de que sé que soy muy puntual, sé que si tengo que resolver problemas rápido los puedo resolver porque tengo la mayoría de los equipos, y si tengo que resolver algo de complejidad, tengo los contactos o la llamada para hacer lo que haga falta, y la gente lo paga. Y yo le pongo el precio que yo creo que está bien, y si tengo el turno lleno le subo el precio, porque siento que de verdad que trabajando bien lo merezco. Y la gente responde, el turnero responde, las agendas están siempre llenas. Es cuestión de tener esa confianza, me parece.
Y ojalá todos los residentes vayan haciendo eso. Que cada vez que llegan el momento de tomar turnero, de tomar trabajo, no se bajen los pantalones. Si Lo realmente que vale su trabajo, tal cual. si realmente se sienten capacitados, cobren lo que les corresponde. Y no solamente de los pacientes, sino de las personas que antes los formaron. Porque también pasa mucho eso, de que van a trabajar a un servicio donde se formaron, o lo que sea, y les empiezan a ofrecer migajas, o la clásica, qué sé yo, ponerte la camiseta y empezar haciendo turnos de especialidad medios gratuitos, hasta hacer cargo de programas académicos medio gratuitamente. Y pasa el tiempo y esos años, ese tiempo, no te lo devuelve nadie. Entonces, es algo cultural, creo, y ojalá venga de esta forma. Creo que, bueno, hablando de la cuenta de Instagram y estas cosas, creo que un poco llama la atención eso. La gente quiere saber cómo funcionan los médicos, los futuros profesionales. Si hay realmente un trabajo atrás de la medicina o sigue siendo una maldición. Exacto. Bueno, muchas gracias, Poppy. La verdad, muy buena la entrevista. Creo que nos aclaró un montón de cosas y nos dejó pensando un montón más también, por lo menos a José, a mí. Así que bueno, espero que esto también llegue al resto de los residentes. No sé si José querés decir algo más para finalizar. No, la verdad que un capo. Ojalá todos podamos realmente ponernos a pensar un poquito así y salir. Espero que me inviten al Congreso de ¿Cómo? CONAREC, no me han invitado todavía. Al Congreso de CONAREC. Oh, No, obvio. bueno. No me invitaron. Me han invitado a todos los congresos de Argentina a hablar, menos a ese. Y el CONAREC hay publicado, tengo algunos casitos ahí publicados. Listo. Bueno, te vemos en diciembre entonces. ¿Cuándo es en diciembre? Sí. Oh, pero es complicado para hacer un congreso, ¿en serio? ¿Por qué? Y está fiestas, 25 millones de reuniones de empresas de fin de año. Pero bueno. Pero al principio. Pero lo vale. Sí, lo vale. Tiene fama el Congreso de CONAREC, ¿no? Tiene fama. Pero como residente fuiste a los congresos de CONAREC, sí. No, todos los años que había Congreso de CONAREC, a mí me tocaba ir siempre me reservaba para ir a SAC y Congreso le tocaba a algunos de mis compañeros. Pero sé de qué se trata. O sea, no. Yo creo que este es tu año y vas a tener que vivir la experiencia del Congreso. Bueno, invítame si es así el lugar, pero te va a quedar muy cerca. ¿Qué? Pronto vamos a decir el lugar, pero te va a quedar muy cerca, así que... ¿Dónde es el próximo? Ya lo diremos. Bueno, si en breve se va a hablar, no tengo drama, a mí me gusta. Te va a quedar muy cerca. Bien ahí. Bueno. Y, una cosa que quedó pendiente, te doy una mano, Eva, por las dudas, el tema de Ecosur. Sí, muchísimas gracias, Ecosur, por el auspicio. Vamos a estar publicando todo lo que tiene Ecosur sobre mi primer consultorio pronto en nuestro Instagram, acá abajo en los comentarios. Así que, bueno, nada, gracias Ecosur, gracias doctor Poppy por el tiempo. Y nada. Bueno. Ahí está escribiendo Analia. Que se repite la charla, Doc. Si se puede en otra ocasión, yo completando la charla. Excelente charla, muchas gracias. Listo. 10. Bueno, meta de Ecosur. La verdad que fueron los primeros. Yo aprendí a informar a estudios con Ecosur y fueron mis primeros equipos y hoy ya tengo, no sé, muchísimos equipos de Ecosur. Son buenos y tienen muy buena atención postventa, que es lo más importante. Tengan en cuenta eso cuando compren equipos. Está bien, compro el equipo y después cuando me pase algo, ¿cómo lo soluciono? Ahí es donde te das cuenta que hay empresas que son serias y hay empresas que no. Ténganlo muy en cuenta. Para tu primer consultorio. Tu primer consultorio. Bueno, gracias, Poppy. Éxitos cuando quieran, repetimos. Un abrazo. Chao, gracias a todos. Chao.